Bien, entonces continuamos aquí hablando sobre la transformada de Laplace. Entonces ya vemos cómo es que se usa este teorema. Listo, el teorema de traslación. Cómo a partir de ese teorema se pueden deducir estas últimas dos fórmulas. ¿Sí? Y recordemos que lo que establece. Listo. Entonces dice así. Si usted tiene una función f de t, aquí mientras ingresan los demás, de tal modo que la transformada de Laplace de esta función sea igual a f mayúscula f, entonces la transformada de Laplace de la función f de t multiplicada por la exponencial. De esta forma, miren. Sí. Esta función, ese producto, es simplemente la transformada de Laplace de f, pero evaluada en s menos a. ¿Sí? Eso es lo que mostramos hace un momento, lo que dice el teorema de traslación. Listo. Entonces, lo que dije también fue que ya conocemos cuál es la transformada de Laplace, por ejemplo, de la función coseno de wt. ¿Sí? Que esto es igual a s sobre s a la 2 más w a la 2. ¿Cierto? Entonces, en virtud del teorema de traslación, la transformada de Laplace de exponencial de a por t por coseno de wt. ¿Sí? Esa transformada es igual a evaluar esta función que sería la f mayúscula s en s menos a, ¿no? Es decir, aquí donde está s, vuelvo y repito, aquí insisto porque es importante, aquí donde está s coloco s menos a. Entonces esa transformada va a dar s menos a sobre s menos a la 2 más w a la 2. Listo. Y así, el mismo procedimiento puedo hacer para concluir la fórmula 12 de la tabla. Bien. Listo. Aquí acabamos de probar esta, de sustentar esta fórmula. Y aquí está la función f de t y esta es su transformada. Bien. Aquí también ustedes pueden ver estas funciones coseno hiperbólico de a por t, seno hiperbólico de a por t. Estas transformadas son fáciles de obtener, recordando la definición de coseno hiperbólico, ¿no? Y de seno hiperbólico. Eso no tiene ni siquiera que ver con el teorema de traslación, una observación nomás. Esta función coseno hiperbólico se nota así, de a por t, por definición. Sí, esto es una definición. Uno coloca dos punticos y el igual. Por definición es igual a exponencial de a por t menos exponencial de menos a por t. No, aquí es más. Sobre 2. ¿Listo? Esa es la definición de coseno hiperbólico. Y la de seno hiperbólico de a por t. Esa función es definida así. Es igual a exponencial de a por t menos exponencial de menos a por t sobre 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calcular la transformada de Laplace de una función coseno hiperbólico seno hiperbólico? Sencillo, por la definición. Y usando la transformada de Laplace, o sea, usando que la transformada de Laplace es lineal, esto es lo mismo que tener, por ejemplo, un medio de esta función más un medio de esta función. Si usted usa linealidad de la transformada, al final hallar esta transformada, es lo mismo que hallar un medio de la transformada de este pequeño exponencial aquí, más un medio de la transformada de Laplace, este otro. Y esas dos transformadas las conocemos. Hacen parte de nuestra fórmula, es la fórmula 2 de nuestra tabla. ¿Sí? Entonces, esto
Esto es inclusive un ejercicio, probar esas transformadas y probar que eso es igual a eso. La de coseno hiperbólico es S sobre S a la 2 menos A a la 2. Es un ejercicio que ustedes pueden hacer. Listo. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bien, entonces ya hemos sustentado esta tabla de la fórmula 11 hasta la 12, excepto la 5. La 5 habla sobre la transformada de T a la alfa, cuando alfa es un número positivo. ¿Sí? Aquí aparece esta función gamma. La función gamma no es otra cosa que la generalización del factorial. ¿Sí? O sea, por ejemplo, esa función gamma que aparece allí, si usted la evalúa en un número natural, coincide exactamente con n factorial. ¿Sí? Pero una pregunta que podríamos hacernos es ¿cuánto es 2.13 factorial? ¿Sí? Entonces, el equivalente a eso es la función gamma, evaluada en 2.13. Y esa función gamma se define por medio de una integral, listo, impropia. Pero este tipo de transformadas no las vamos a requerir, entonces por eso no desarrollé más esta idea y esas cuentas. Listo. Entonces hasta ahorita pues esta tabla ya la hemos estudiado. ¿Sí? Y ustedes pueden disponer de todos estos resultados cuando se trate de calcular transformadas. Bien. Entonces veamos en el libro a ver si hay ejercicios interesantes. Sí. Bueno, ese resultado es especialmente útil cuando de calcular transformadas de Laplace inversas se trata. Bien. Entonces, vamos a ahorita estudiar la transformada de Laplace inversa. ¿Sí? Cambiamos de... Pero todo el trabajo ya está hecho. ¿Sí? Simplemente una observación. Transformada de Laplace inversa. ¿Sí? ¿Qué trata eso? Transformada inversa. Bueno, hasta aquí hay preguntas. ¿Está todo bien? Ustedes saben que pueden interrumpir y preguntar cuando quieran. ¿Sí? Transformar la Laplace inversa. Sí, entonces miren, eso tiene que ver con funciones inversas. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Estamos haciendo una asignación, ¿no? La transformada que está haciendo. Tenemos aquí un conjunto, digamos, el conjunto de las funciones f de t, y le estamos asignando aquí una función f mayúscula s. Pues permítame, hago una gráfica aquí. Digamos que un puntico aquí representa una función f de t. Y usted por medio de la transformada lo que está haciendo es asociarle otra función, ¿no? F mayúscula S. Listo. Esa asignación, pues, por medio de la transformada. ¿Sí? Laplace. Listo, vamos de izquierda a derecha. Bien. Por ejemplo, por decir algo, pues, como ya sabemos, a la funcioncita C sobre, perdón, C sobre S, a la función constante C, usted le asigna por acá la función C sobre S. ¿Sí? O por ejemplo, a la función T a la N o T al cubo, pues, por darle un valor concreto, usted le asigna por acá la función 6 sobre S a la 4. Y así sucesivamente. Tenemos una asignación, una correspondencia entre funciones. Bien. Y esa correspondencia se hace por medio de la transformada. Ok, no hay ningún problema. Ahorita la pregunta es, si tenemos por acá una función, digamos que la función es, digámosla en color verde o azul. La función es
3 sobre S menos 1 al cubo. ¿Sí? Sí, no más. Tenemos esa función. Yo quiero averiguar de dónde viene. ¿Sí? O sea, quiero devolverme y ver cuál es la función f de t. Cuando le aplico la transformada de Laplace, da esto exactamente. ¿Sí? Quiero devolverme. Entonces, para devolverme, uso el concepto de la transformada de Laplace inversa. Entonces, es un L con un símbolo aquí de menos 1. ¿Sí? Indicando con eso que me estoy regresando. ¿Sí? Estoy devolviendo. Por ejemplo, si calculase, según lo que hemos dicho, la transformada de Laplace inversa de la función c sobre s, ¿cuál sería? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál sería esa transformada de Laplace inversa? ¿Sí? Pues sería simplemente c. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de c da c sobre s. Entonces, si me devuelvo, pues regreso a c, pues. Ahora, ¿cuánto es la transformada de Laplace de t al, perdón, de transformada de Laplace inversa? Hacemos otro colorcito aquí que se vea más. La transformada de Laplace inversa de 6 sobre s a la 4. ¿Cuánto es esa transformada inversa? ¿Quién me dice? ¿Te da la 3? T a la 3, exacto. Sí, porque la transformada de t a la 3 da esa función. ¿Sí? Esa es la transformada de Laplace inversa. Sí, en virtud de lo anterior, si nosotros ya tenemos una tabla, le hicimos un trabajo arduo construyendo esa tabla de transformadas, pues al mismo tiempo ya tenemos una tabla de transformadas de Laplace inversa. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo siguiente. O sea, considere una función f mayúscula de s, que está en el conjunto del lado izquierdo, derecho, perdón. Entonces, la transformada de Laplace inversa de f mayúscula de s, ¿sí? Es igual a f de t. Sí, solamente sí. Eso es equivalente a decir que tomo este bicondicional. Sí, solamente sí. La transformada de Laplace de f de t ¿sí? Es igual a f mayúscula de s. Son formas equivalentes. ¿Sí? Todo esto que está diciendo que toda la tabla que ustedes conocen de transformadas de Laplace se pueden reescribir en términos de la inversa. ¿Sí? Se pueden escribir de esta forma. Entonces ya conocemos de qué trata la transformada de Laplace inversa y conocemos muchas transformadas inversas. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, la de la C ya la hicimos, por ejemplo. ¿Cuál es la transformada de Laplace inversa de una función de la forma t a la n, no, t a la n no, n factorial sobre s a la n más 1? ¿Cuál es la transformada de Laplace de este tipo de funciones transformada inversa? Pues es t a la n. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, lo como una coma, sabemos en nuestra tabla que la transformada de t a la n da eso. Ya, pues, como aquí pues, transformar la Laplace de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Listo. ¿Qué otra transformada inversa conocemos? De funciones trigonométricas. No, perdón, de funciones racionales de la forma, digamos, ¿cuál es la transformada de Laplace inversa de funciones de la forma s sobre s cuadrado más w al cuadrado? ¿Qué me dice cuánto es esa transformada inversa? La de coseno.
la de coseno, ¿no? Entonces eso es coseno, muy bien, de WT. Y así podemos continuar generando una tabla de transformadas de Laplace inversa, que es reescribiendo la tabla de las transformadas de Laplace. ¿En virtud de qué? De esta equivalencia. ¿Listo? De esta equivalencia aquí. Entonces así me regreso. ¿Sí? Voy de un sistema de conjuntos a otro. ¿Listo? ¿Qué otra podemos escribir aquí? ¿Cuál es la transformada de Laplace inversa de, ¿quién me dice esto? De S menos A sobre S menos A al cuadrado más W al cuadrado. ¿Cuál es la transformada de Laplace inversa de esa función F mayúscula S? ¿Quién me dice? Debe usar teorema de traslación para hallar esa transformada de Laplace inversa, ¿no? O usar la tabla, ¿no? Si ustedes miran su tabla, la tabla que tenemos aquí en el libro, ¿qué función cuando la transformo da eso? Precisamente exponencial de A por T, coseno de WT, miren. Cuando transformo esta función, da eso que yo escribí. Entonces, así concluyo pues que esta transformada es E a la A por T, coseno de WT. ¿Listo? Y lo mismo para la función, la transformada de Laplace inversa de funciones de la forma. Y son cosas equivalentes. O sea, la transformada de Laplace inversa de W sobre S menos A al cuadrado más W cuadrado. Transformar la Laplace inversa, ¿cuánto da? ¿Qué función cuando calculo su transformada me da esta expresión así? ¿Qué función? Veamos. Pues miren, justamente esto fue lo que escribí. La función E a la T seno de WT. Voy a reescribir y ya. E a la A por T seno de WT. ¿Listo? Entonces, si conocemos la transformada de una función, lo podemos reescribir en términos de la transformada inversa. Eso es lo que quiero mostrarles. ¿Listo? Ahora, hagamos otros ejemplitos que sean un poquito más interesantes. ¿Sí? Pregunta hasta aquí. Miren que este elemento que acaba de introducir, la transformada de Laplace inversa, es muy importante porque, como les dije, que la motivación de estudiar la transformada de Laplace en este curso es resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la próxima clase vamos a ver cómo podemos calcular la transformada de Laplace. O sea, si yo tengo una ecuación diferencial de la forma y2' más A por y' más B por y igual a R de X o R de T, como quieran. ¿Sí? Asociado a esta ecuación diferencial, vamos a ver cómo ocurre esa asociación. Existe una función, o no, más bien. O sea, asociado a esta ecuación diferencial, nos va a dar una función y mayúscula de S, que está como mezclada en una ecuación en la que usted tiene que despejar esto. Mejor dicho, usted va a transformar una ecuación diferencial en una ecuación tradicional donde usted debe despejar una y. Digamos, usted le dicen despeje 3y más y igual 20. ¿Sí? Aquí ya no aparecen derivadas, no aparece nada. Es una ecuación, podemos pensar lineal. ¿Sí?
es mucho más fácil resolver una ecuación lineal que la sabemos hacer desde el colegio que resolver una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Transforma un problema de derivadas en un problema de una ecuación lineal. Usted puede despejar y aquí. En este caso, y, 3y más y me da 4y, 22, 4, 5. Y vale 5, por decir algo. ¿Sí? Cuando usted encuentra la solución, por medio de la transformada de Laplace inversa, se regresa a este mundo y ve cuál es la solución de la E de O. ¿Qué es y acá? ¿Qué función es? Entonces, por eso estamos introduciendo la transformada de Laplace inversa. ¿Listo? Esa es la idea. Pero ya el trabajo duro se ha hecho. ¿Sí? Calculemos otras transformadas inversas. Bien. Que requieren un poquito más de cálculo. ¿Sí? Y para eso vamos a ver los ejercicios del libro. Un poquito más de pericia. Entonces, aplicaciones del teorema de traslación y las inversas. Bueno, aquí dice aplicación del teorema de traslación y además debemos hallar una transformada inversa. ¿Sí? Entonces, ¿alguien tiene una predilección por cuál ejercicio resolver del 33 a... No, aquí esto es del 37 al 45. Del 37 al 45, ¿cuál les parece interesante? Miren que todas estas son funciones que dependen de ese. ¿Sí? Y en síntesis nos piden hallar la transformada de Laplace inversa, ¿no? Ese tipo de funciones. Del 37 al 45, ¿cuál les parece interesante? A ver, ¿quién está conectado por aquí? Keila, ¿cuál le parece interesante? Tania, Santiago, Edwin. 41. 41. Entonces vamos a hallar la transformada de Laplace inversa de S. Es S al cuadrado. Bueno, creo que aquí hallar la transformada de Laplace inversa de pi, ¿cierto? Que da pi sobre S cuadrado. Y ahí ya no me acuerdo qué más sigue. S cuadrado más 10 pi S más 24 pi cuadrado. Más 10 pi S más 24 pi a la 2. Encontré una función cuya transformada me dé esa función tan extraña, ¿no? Sí, y entonces aquí tal vez donde tenemos que tener una habilidad. ¿Sí? De hecho, cuando ustedes vean este tipo de expresiones, digamos una función racional, pues es un cociente, y ustedes ven que aparece S cuadrado, esto es un trinomio, ¿no? Cuando ustedes vean un trinomio en el denominador, deben inmediatamente pensar en estas transformadas inversas que están aquí, en estas dos fórmulas, una de esas dos. ¿Listo? De hecho, miren que en el numerador aparece pi, ¿sí? Aparece pi es una constante. Entonces debemos pensar de hecho, en esta transformada que está aquí de segunda. Esta es la transformada inversa que nos va a servir. Solo que tenemos que organizar términos y adaptarla para que funcione. ¿Sí? Si ustedes en lugar de pi tuviesen una S aquí o algo así, entonces usarían la de arriba. Porque es la de arriba la que tiene S. Una S por ahí. Entonces nosotros decimos, bueno,
debo hacer manipulaciones. ¿Por dónde está ese? Para que esta expresión se pueda escribir así. Que tenga este rostro, esta cara. ¿Listo? Para identificar quién es el A y el W. Y así poder decir que la transformada de Laplace inversa es una exponencial por una función seno. ¿Listo? Entonces lo primero que debo hacer es que miren, aquí aparece S menos A, ¿sí? Al cuadrado. Aquí no tengo esa expresión, entonces debo completar cuadrados aquí a estos dos primeros términos, ¿sí? Completar cuadrados. Completar cuadrados. ¿Cómo hago eso? Sencillo, miren. Lo que quiero hacer es reescribir esto que encerré aquí como algo así como S menos A, como un binomio al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma se hace eso? Eso ya está, es un problema trillado de cálculo para completar un cuadrado. Entonces, mire, usted quiere completar cuadrado, quiere factorizar eso. Entonces tiene que sumar y restar algo apropiadamente, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que sumar y restar? Lo que esté acompañando al término lineal, S, vamos a llamar a eso B. ¿Sí? En este caso B es 10pi. Entonces lo que uno debe hacer es dividir B entre 2 y elevarlo al cuadrado. Siempre es así. Y eso me va a dar B dividido entre 2 da 5pi. 5pi al cuadrado da 25pi a la 2. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago esa manipulación allí? ¿Y para qué me sirve ese 25pi cuadrado? Veamos por qué. Entonces, miren, esto que está en azul, ustedes concuerdan conmigo que es lo mismo que tener S al cuadrado más 10 pi por S, ¿sí? Más, fíjense aquí en el procedimiento, está en amarillo, más 25 pi cuadrado, que eso fue lo que nos dio ese cómputo allí, menos 25 pi cuadrado. ¿No es lo mismo? Sí, porque eso que está en amarillo es cero, lo estoy sumando y restando lo mismo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hago ahora? Eso lo hice con un fin, ¿sí? Con el fin de que si yo coloco estos tres primeros términos entre paréntesis, esto es un trinomio que se puede factorizar así. ¿Sí? La raíz cuadrada de S cuadrado es S. La raíz cuadrada de 25 es 5. 25 pi es cuadrado de 5 pi. ¿Sí? O sea que eso que está entre paréntesis arriba se puede factorizar como S más 5 al cuadrado. ¿Sí? Menos 25 pi al cuadrado. Porque miren, si ustedes elevan esto al cuadrado, no le da, el primero al cuadrado me da S cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, da 10 pi por S, más el segundo al cuadrado da 25 pi cuadrado, ¿sí? En vista de todo lo anterior, pues, nomás hemos hecho una completación de cuadrados, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Pues vamos acá. Profe, pero ¿por qué colocamos el menos 25? Porque si usted suma 25 y usted no puede alterar usted tiene una igualdad, ¿no? Yo estoy diciendo que S cuadrado más 10 pi por S es esto que está aquí, entre paréntesis, menos 25 pi cuadrado, ¿no? Que tienen que restarse para que se cumpla la igualdad. Si usted no resta, estas dos cosas no serían iguales. Yo sumé y resté lo mismo. Que una igualdad es como una balanza. Si usted suma en un lado y no en el otro, pues no se cumple, se desequilibra. Y usted lo que tiene aquí es 25 pi cuadrado y le suma y resta eso. Y eso le garantiza a usted que esta igualdad sea cierta.
Si no lo resto, no sería cierto esta igualdad. ¿Sí responde la pregunta? Pero entonces, antes de que surjan más dudas, veamos qué es lo que sigue. Lo que hice fue escribir esto que está aquí, miren. Eso es lo único que hice. O sea, ahorita puedo decir que estamos hallando la transformada de Laplace inversa de pi sobre, en lugar de escribir s cuadrado más 10 pi por s, ya vimos que eso es lo mismo que este término que está aquí en verde. Entonces voy a usar esa identidad que encontré. Perdón, sí, s más 5 pi al cuadrado. Entonces ahí ya queda entonces. Menos 25 pi, exacto. Menos 25 pi. Eso es esto que está encerrado aquí. Y le sumo el 24 pi cuadrado que viene desde el inicio, pues. Yo estoy hallando la transformada inversa de esa función. Profe, una pregunta, ¿el 25 pi no al cuadrado? Sí, gracias. Esa es la inversa que estoy hallando. Ahora fíjense ustedes que... me va a tocar borrar. Creo que de una vez, profe, ahí el pi al cuadrado nomás y ya. Exactamente. Entonces, para no borrar la fórmula de la mitad, porque la vamos a requerir, voy a borrar esta línea. Como dice el compañero, de esta primera línea pasamos acá más bien. Y me queda que yo lo que estoy en realidad hallando es la transformada de Laplace inversa de pi sobre s más 5 pi todo al cuadrado y menos pi al cuadrado, ¿sí? Menos pi al cuadrado. ¿Cierto? Menos pi al cuadrado. Ok. Y cierro aquí paréntesis. Porque 25 pi cuadrado más 24 da menos pi. Bien. Y entonces comparemos. Miren que... Miren que estas dos expresiones son muy parecidas. Aunque no tanto porque, bueno, sí tengo S, aquí tengo un menos, pero yo puedo escribir esto como S menos 5 y no hay problema. Y aquí tengo es un más y aquí me quedó un menos, ¿no? Pero ahí no pasa nada que no quede menos 5. No, porque yo puedo hacer este truco. Cambiemos. Toda esta partecita aquí es la parte, digamos, en la que uno debe tener mucho cuidado cuando trabaje con transformar la Laplace. Usted puede escribir, en lugar de S más 5 pi, puede escribir S menos 5 pi. Ahora yo lo escribo mejor. Es lo mismo. ¿No? Sí, entonces, pero así usted logra identificar quién es el A. Usted quiere saber quién es A y W. Y da lo mismo, porque menos problemas da más. Entonces, A parece ser que es 5 pi. Perdón, menos 5 pi. El A, ¿cuál A? Comparándolo con esta fórmula aquí. Y lo otro es que aquí me quedó un menos. ¿Sí? Eso fue que no me gustó, que quedara un menos. Porque voy a tener que recurrir entonces a qué? Como números complejos aquí. Profe, ¿por qué factorizo el menos? ¿Cómo? ¿Por qué no factorizo el menos? ¿No era? ¿O no se Porque entonces puede? el menos, porque usted factoriza así, puedo, pero queda un menos aquí, queda un menos en esta parte y un más acá, ¿sí? Entonces a la final es como cuando usted se endeuda para pagar otra deuda, ¿no? Tapa un hueco para abrir un hueco en un lugar para salirlo en el otro. Pero se podría así, es un truco, y es un truco que eventualmente se usa en otro tipo de ejercicios. El hecho es que este menos aquí molesta porque aquí tiene que haber un más. Si aquí hubiese un más, fíjense qué chévere sería. Por un momento supongamos eso. Entonces, querría decir eso que W vale ¿cuánto? Vale pi, ¿cierto? Y por lo tanto, la transformada inversa de esta función sería exponencial de menos 5 pi por t, seno de pi t. Y habríamos acabado. Pero como las cosas son lo que son y no lo que deberían, tenemos que ver cómo
sorteamos esta situación. Entonces lo único que yo veo que se puede hacer es escribir un más, pero entonces sería más aquí, y el número imaginario, la unidad imaginaria ahí multiplicada por pi, ¿sí? Y esto al cuadrado. ¿Por qué? Porque la unidad imaginaria al cuadrado es menos 1, y si desarrollo esto me daría menos pi cuadrado, ¿sí? Eso es lo único que yo veo que se puede hacer allí, pero entonces eso nos obliga a que esta transformada a Laplace inversa. Profe, y ahí no podría hacer lo mismo que de eso en el paréntesis de menos 5. Pues sí me hice hacer esto. Para que W salga valiendo pues el pi normal. Ah, no, pero Coloco un más y ¿qué hago? Coloco menos pi. sí, pero no, yo creo que no puede. No se puede porque como usted le da al cuadrado, queda... Ah, profe, yo le doy al cuadrado, queda pi positivo, ¿no? Sí, entonces no queda el signo menos que lo que tenemos. Lo único es colocar esa ahí. ¿Por qué? Porque ahí al cuadrado es menos 1. Y ahí sí funcionaría, ¿sí? Pero entonces este ejercicio pues nos obliga a trabajar con números complejos, ¿sí? Entonces en ese caso W sería I por pi y A sería, como ya dijimos, menos 5 pi. Pero tendría que colocar el i arriba también, ¿no? No tendría que colocarlo porque Allá en el numerador. o sea, si usted le va esto al cuadrado, le da i al cuadrado que es menos 1 por pi al cuadrado. Y le queda esta expresión y es la que usted tenía originalmente. Si usted tenía esto originalmente, usted reescribió ese menos pi cuadrado así como yo le dije. Y por eso no habría que ponerlo en otro lugar. Y esto es lo mismo. Sí, eso es lo que lo estamos reescribiendo. Pero esto tiene sus problemas, ¿no? Porque entonces esta inversa haría exponencial de menos 5 pi. Porque ya identifiqué quién es A, quién es W por seno de I por pi. ¿Sí? Pero esta función seno aquí sería función seno de variable compleja. Entonces este ejercicio nos obliga a trabajar con funciones de variable compleja y se nos sale el esquema, pues. Veamos de nuevo qué es lo que dicen aquí. Así es que hay alguna observación. No dice que encuentre transformar la Laplace inversa y ya. Aunque tal vez podría ser aquí. Tal vez nos podemos evitar esta forma de abordarlo, ¿sí? Que nos lleva como a una respuesta con funciones de variable compleja y que no queremos, ¿sí? Volvámonos un poquito a ver qué más se puede hacer. El ejercicio tenía más cuentas de lo que... Miren, la otra cosa que podemos hacer es notar que ustedes aquí tenemos es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces yo voy a poder escribir eso como un A sobre S más 5pi más pi, ¿sí? Más una constante B por S más 5pi menos pi, ¿sí? Y usar el hecho de que la transformada de Laplace es lineal. Entonces la transformada de Laplace inversa también es lineal. Entonces eso sería la transformada de Laplace de esta parte más la transformada de Laplace inversa de esta parte. Y hallar más bien la inversa de estas partecitas, ¿sí? Que es muy fácil. ¿Qué debo usar? Bueno, las constantes saldrían y debo usar el hecho de que la transformada de Laplace inversa es una función de la forma 1 sobre S menos A es igual a exponencial de A por T, ¿sí? Creo que este ejercicio, o mejor dicho, así se hace.